Excelente día. Hoy hablaremos de las necesidades de agua en el sector agrícola. Comenzaremos seleccionando un cultivo y visualizaremos las variables que inciden en sus necesidades de agua. En este caso seleccionamos al maíz por ser uno de los cultivos que más se establecen en la República Mexicana. Y de entrada comentaremos dos cosas. Una es que las necesidades de agua de cualquier cultivo dependen de su edad, que en agricultura se le llama etapa fenológica, o grados días de crecimiento, o grados días calor, y de las variables climáticas. Las variables climáticas son todas aquellas que se pueden medir en una estación meteorológica. Por ejemplo, la radiación solar, la temperatura, la humedad relativa, la dirección y velocidad del viento. Queremos especificar que en ocasiones se utiliza únicamente la radiación solar para determinar las necesidades de agua de un cultivo y no se toma en cuenta la humedad, la temperatura y la dirección del viento. Esto es válido siempre y cuando las condiciones del lugar sean controladas. Por ejemplo, en un invernadero, pero no en una malla sombra, que es muy diferente. Vamos a hacer simplemente un ejemplo muy básico, muy simple, de tal manera que sea entendible para todo nuestro público. Recordemos que estos son video tips, no son ingeniería completa, no vamos a describir aquí o definir las ecuaciones o a deducir las ecuaciones para llegar a determinar o validar que esas ecuaciones sí sean precisas. Para eso hay institutos, hay centros de investigación, universidades, y nosotros lo único que estamos haciendo es transferir ese conocimiento, eso que ya se demostró, y de tal manera hacerla que ustedes la puedan utilizar lo más práctico posible. Y para ello vamos a echar mano de la ecuación básica de la evapotranspiración, porque las necesidades de agua de un cultivo al final de cuentas es evapotranspiración, que significa lo que se evapora del suelo y lo que transpira la planta. Entonces, eso es lo que vamos a definir o vamos a calcular en este momento con nuestro cultivo de maíz que hemos especificado. La fórmula básica se plantea así. La evapotranspiración del cultivo en cuestión va a ser igual, que en este caso vamos a pensar que es, o vamos a decir que es el maíz, es igual al Kc del cultivo, que es una constante, que esta depende, lo que ya dijimos, de la etapa fenológica, o de los grados, días de crecimiento, o como otros le llaman, grados, días, calor. Y la otra parte es la evapotranspiración de referencia. Le ponemos 0 y le ponemos del cultivo. La evapotranspiración de referencia se lleva a cabo mediante, o se calcula mediante varios métodos. Son métodos directos y métodos indirectos. Los directos se puede a través de un lisímetro, que no lo vamos a explicar aquí, y los indirectos a través de cálculos matemáticos, que ya lo han deducido en, por ejemplo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y en México se han hecho muchos estudios. Entonces, con estos métodos se obtiene la ET0 de referencia. Y la ET0 de referencia generalmente es en un pedazo de terreno que está cultivado con césped, pasto, donde se coloca una estación meteorológica o se coloca un tanque vaporímetro
o se diseña y se proyecta y se construye un lisímetro. Entonces, la ET0 está referenciada a este césped. Esta ET0 a este césped. Y a este césped lo vamos a tener en condiciones óptimas de humedad para que podamos medir las variables climáticas y podamos calcular nuestra ET0. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos de dónde viene la ET0. Actualmente hay tablas o se puede sacar de una estación meteorológica ya a través de cálculos. Se puede obtener a través de un lisímetros, de un tanque vaporímetro o de métodos indirectos. El KC, como ya lo dijimos, es de la etapa fenológica del cultivo y este es un cálculo de que cada cultivo requiere condiciones particulares de clima, de temperatura, y si en el día no se dio esas condiciones óptimas para que el cultivo se desarrolle, simplemente no es aprovechado ese día. Entonces, ese día que no hubo condiciones óptimas de clima para que el cultivo se desarrolle, simplemente el cultivo no crece. Cuando el cultivo crece, cuando esas condiciones de clima son o están en el rango donde el cultivo se desarrolla. Entonces, de ahí viene el KC. Explicado un poquito nuestra ecuación y espero se haya entendido. Vamos a ponerle número. La ET de nuestro cultivo, la evapotranspiración, va a ser igual entonces al KC por la ET0. El KC, como ya dijimos, depende del crecimiento y el crecimiento de la edad del cultivo, y esto es la etapa fenológica. Supongamos que nuestro maíz para el norte de Sinaloa tenemos ya una tabla definida que ya hace años se ha trabajado en coordinación con otros autores. Entonces tenemos que estamos en B8, que es una etapa fenológica que se define en el cultivo, ¿sí? Entonces, en ese B8, si nos vamos a esa tablita, vamos a encontrar un KC de 0.8 a 0.85. Entonces, aquí podemos entonces colocar que el KC es 0.8. ¿Sí? Y vamos, nuestra evapotranspiración de referencia. Eso lo podemos obtener después de medir las variables en campo, con una estación meteorológica, se hace un cálculo y se obtiene la ET0, o directamente de tablas históricas, de un lisímetro o de un tanque vaporímetro, o del tanque vaporímetro del día, si tenemos un tanque vaporímetro en algún lugar en condiciones, como ya se redactó, en condiciones óptimas. Entonces, podemos tener esa ET0. Y esa ET0 vamos a ponerle un número. Hoy, nada más por cuestiones de ejemplificar, vamos a pensar que tenemos 9 milímetros el día de hoy. O sea que esa ET0 de referencia se evapotranspiraron 9 milímetros. De referencia, que estamos hablando de un pasto. Este es nuestro cultivo, el maíz. Entonces, a esto, si hacemos esta multiplicación, 9 por 8 nos da 72, corremos el punto, 7.2 milímetros. Y tenemos el resultado entonces que hoy en este día se ha consumido 7.2 milímetros. Esa fue nuestra evapotranspiración. ¿Cómo llevamos eso realmente a llevarlo a litros o a metros cúbicos, que es como se mide el volumen? Entonces, vamos a plantearlo de esta manera. Vamos a suponer que tenemos una hectárea, para no hacer cálculos tan grande, y que en una hectárea, como ya hemos comentado, mide 100 por 100, y si sacamos el área de una hectárea, que al final de cuentas una hectárea es un área, pero si lo llevamos a metros cúbicos, 100 por 100 por 100 nos va a dar igual a 10,000 metros cuadrados. 10,000 metros cuadrados
nosotros queremos sacar el volumen. ¿Cómo se saca el volumen? Se saca metro por metro, centímetro por centímetro. Entonces, si nosotros queremos sacar el volumen, tenemos aquí milímetros y aquí tenemos metros. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir estos milímetros en metros. Entonces, como un metro tiene 1000 milímetros, entonces dividimos 7.2 entre 1000. Y esto nos va a dar 0.0072 metros. Entonces, esto es metro cuadrado y metro, si multiplicamos estos dos valores, vamos a tener metros cúbicos. Lo haríamos aquí. Entonces, 10.000 por 0.0072, que este es metros cuadrados, y metros va a ser igual nuestros resultados a metros cúbicos, que si recorremos, multiplicamos esto y recorremos los puntos, vamos a tener 772 metros cuadrados. Metros cúbicos. Esos 72 metros cúbicos, metros cuadrados por metro da metros cúbicos. Entonces, esos 72 metros cúbicos es lo que se consumió en todo el día en una hectárea. ¿Sí? O lo que viene siendo igual, si lo multiplicamos, si lo queremos llevar a litro, un metro cúbico en un tanque de un metro cúbico, de un metro por un metro por un metro, caben 1000 litros. Entonces, si tenemos 72 metros cúbicos, lo multiplicamos por 1000, entonces son 72.000 litros. Esto es lo que consumimos de agua en nuestro cultivo en una hectárea. Pero ustedes dicen, quiero saber cuánto consume cada planta o cada matita, ¿sí? Entonces, lo que hago es que en esa hectárea saco cuántas plantas por hectárea tengo. Generalmente, a campo abierto, en un sistema de cultivo bajo riego, generalmente existe alrededor de 90.000 a 120.000 plantas por hectárea. Entonces, pero vamos a ponerle 90.000 plantas en una hectárea. 90.000 plantas. Entonces, si yo tengo 72.000, entonces, si yo tengo 72.000 litros, lo divido entre 90.000 plantas, obtengo que esto va a ser igual a, esto es igual a 0.8 litros. O sea, que una planta consumió, una planta de maíz en ese día consumió, de acuerdo a la densidad de plantas, consumió 0.8 litros. Eso es lo que es mi consumo de agua en el día de una planta de maíz. Si me voy por hectárea, son 72.000 litros. Eso es lo que se consume de agua en un día, con estos datos, con estos números, 7.2. Queremos repetir y precisar que las necesidades de agua de un cultivo y de cualquier ser vivo dependen exclusivamente de su edad y de las variables climáticas. En este sentido, no incluimos la lluvia, porque la lluvia ya es una aportación a la necesidad de agua de los cultivos. Tampoco incluimos otras variables como el suelo, porque el suelo ya es una reserva donde se puede almacenar el agua. Entonces, por eso repetimos que solamente depende del clima y de la edad del cultivo. Ahora, si nos vamos a condiciones particulares, es lógico u obvio que un cultivo puede consumir menos agua dependiendo de la disponibilidad que tenga, pero eso no significa que no necesite el agua